Bueno, en primer lugar, daros la bienvenida a todos por vuestra asistencia a esta masterclass que organizamos al calor del máster de gestión de proyecto y construcción que impartimos desde la Fundación Escuela de Edificación y el Colegio Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. Así es que bienvenidos. Esta tarde pues vamos a tratar un tema, creemos que muy interesante y de muchísima actualidad, em, sobre las nuevas maneras de vivir, o que se nos presenta, ¿no? desde el entorno social, ¿no? Desde el co-living hasta el senior living, desafiando los límites del espacio. Este es el título de la masterclass. Bueno, para ello pues, tenemos esta tarde con nosotros a Jeffrey Sugar, que es Managing Partner de Inversiones Alternativas en Urbania Internacional, que ha tenido a bien pues decir que sí a esta invitación que le hemos hecho. Así es que, Jeffrey, pues muchísimas gracias por tu presencia. Jeffrey analizará cómo esta revolución, diría yo, ¿no? Que comenzó con las residencias de estudiantes hace ya mucho tiempo, pues se ha ido expandiendo para abarcar todas las edades y niveles socioeconómicos, ¿no? Hablará de conceptos innovadores como hemos dicho, co-living, micro-living, el flex living, senior living y otras formas, ¿no? contemporáneas, ¿no? de vivir ahora. También hará reflexiones sobre si estos conceptos pues, representan simples variantes de un mismo tema o si realmente reflejan una innovación enfocada en distintos segmentos de los clientes, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, estas nuevas tipologías están cambiando la forma en que entendemos la vivienda y el hospedaje en el ámbito del contexto, ¿no? Social. En resumen, estas nuevas tipologías residenciales y de hospedaje pues están transformando el mercado del sector inmobiliario. Por tanto, ánimo, estar atentos, que seguro que Jeffrey pues, os va a ilustrar con toda su experiencia y con todas las actividades que están haciendo ahora de una manera muy, muy interesante. Si os pediría que a lo largo de la sesión tengáis los micrófonos muteados para que bueno, pues no haya molestias de ruidos, etcétera. Eh, Jeffrey pues, va a ir repartiendo la jornada en varias etapas o distintas tipologías y luego os dará la oportunidad de intervenir si tenéis alguna duda, alguna cuestión, alguna sugerencia. Pues no pasa nada, abrís el micro, hacéis la pregunta, cerráis y Jeffrey os irá contestando, ¿de acuerdo? Así es que nada, bienvenidos a todos y espero que os guste, que os ayude. Muchísimas gracias, Jeffrey. Cuando quieras. Pues muy bien, muchas gracias, Ignacio, y nada, encantado de estar ahí con vosotros. Como decía Ignacio, voy a intentar hacerlo en varios bloques y sería muy interesante que si tenéis alguna pregunta o alguna reflexión que queráis compartir, pues que lo hagáis, ¿no? Yo iré parando cada cierto tiempo para que podáis ir incorporando alguna pregunta o lo que sea, o si no, pues si hay algo así un poco más, pues levantáis la mano en el foro, que creo que se puede, y lo vamos viendo. Vale, pues ¿se ve mi pantalla bien? Sí, sí, sí. Sí, sí se ve. Ok, genial. Bueno, yo soy Jeffrey Sújar, a pesar del nombre soy español, criado en Málaga, bueno, nací en Inglaterra. Llevo más de 25 años en el sector inmobiliario, en diversos sectores. He hecho mucho retail, he hecho también oficina, residencial. También he pasado mucho tiempo fuera de España haciendo proyectos. He vivido fuera también, en Reino Unido, en Croacia. Tengo mucha trayectoria también de trabajar con inversores internacionales y también mucho inversor institucional, ¿no? Entonces, bueno, por esa trayectoria al final, pues he terminado en los últimos años, desde el 2016 aproximadamente, muy enfocado al mundo del living y todos los nuevos formatos de vivienda, de alojamiento que se están dando, ¿no? Entonces, os quería dar una visión como lo más general posible. He agrupado la presentación en estos 7 puntos. Primero, una reflexión de por qué estamos ahora en esto, ¿no? ¿Por qué estamos haciendo esta nueva tipología de
hospedaje, de residencias de mayores, de jóvenes, de estudiantes, qué es lo que está pasando y por qué. Luego voy a pararme bastante en explicaros tres de las tipologías fundamentales. Un primer bloque de residencias de estudiantes, un segundo bloque de temas de co-living y de flex living y un tercer bloque de senior, ¿no? Que me parece que agrupa, aunque luego hay diversos nombres para casi todo, pero agrupa un poco todo lo que está pasando ahora en el mercado. Y luego, al final de cada uno de estos bloques, me paro un momento y abro un poco el debate para preguntas, reflexiones, y luego termino ya con una visión más de modelos financieros, el mercado, el promotor, para ya cerrar con un poco resumen y conclusiones, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué ahora, no? Estas nuevas maneras de vivir. Llevamos unos años. Yo creo que empezó más o menos el interés por esto aproximadamente en el 2015, 2016. Es cuando en España empezamos a ver nuevos formatos. Sobre todo empezamos con las residencias de estudiantes, que fueron la primera gran ola de inversión que ha cambiado bastante todo, ¿no? Al principio en España, como sabéis, pues hasta esta última ola de inversión, lo que había eran colegios mayores con un formato pues antiguo y había pisos de alquiler, pisos compartidos, más o menos sofisticados, pero no había una industria de residencias de estudiantes como hay ahora, ¿no? Fuera de España. Perdonad, podéis poner en mute los micrófonos si no os importa. Con la llegada de capital internacional, vimos que España también era un mercado que absorbía muy bien este tipo de modelos. Había dudas sobre si culturalmente esto iba a funcionar, si no iba a funcionar. Y fue un éxito que además ha superado todas las expectativas de todos, ¿no? O sea, ha sido un desarrollo muy rápido y muy bien estructurado, ¿no? En ese sentido, creo que hay unos cambios sociales muy importantes que también acompañan esto, ¿no? Por una parte, la gente más joven, la generación que tiene ahora pues menos de 35 años, por poner el límite en algún sitio, está muy acostumbrada a o digamos, no tiene una aspiración de tener un coche, seguramente tampoco, si tiene aspiración, seguramente no tenga posibilidades económicas de comprar un piso, o por lo menos durante una fase importante de su vida. Pero también han crecido ya en la cultura del pay-per-use, ¿no? Pago por escuchar música, pago por el cine, Netflix, pago por Uber, en vez de tener un coche lo alquilo. Pues esta tendencia también te lleva a la vivienda, ¿no? En donde cada vez más los clientes quieren flexibilidad, no quieren mirar 15 o 20 años en adelante como a lo mejor miraba la generación anterior, sino que solamente quiere pues el momento en el que vive en este momento, la situación laboral, personal, y quiere flexibilidad para luego poder cambiar. Esto es claramente una tendencia que está extendida en toda la sociedad, y también el formato de las familias. Ya no todos vivimos en una familia tradicional de padres, hijos, nietos que crecen juntos, sino que cada vez hay más familias monoparentales, hay más modelos de familias distintas, cada vez nos divorciamos más, cada vez las cosas son distintas, ¿no? Entonces, todo este cambio social pues también ha llevado a necesitar pues un montón de formatos distintos, ¿no? El COVID también nos trajo el teletrabajo y una nueva forma de enfocar el trabajo. Ya no todos vamos cada día a la oficina y tenemos que salir de casa y montarnos en el metro o en el coche para ir a la oficina, sino que muchos pues teletrabajamos bastantes días a la semana. En fin, la sociedad ha cambiado, ¿no? Es un momento de cambio, y en todo el mundo estamos viendo que estas nuevas maneras de vivir se imponen. Como siempre, en los países anglosajones, Estados Unidos y Reino Unido, van por delante, nos llevan algunos años de ventaja, aunque cada vez menos, y de ahí estamos todos importando
los modelos, ¿no? Entonces, todos estos cambios sociales y de nuestros estilos de vida, pues están generando estos nuevos formatos, ¿no? Em, Empiezo con la residencia de estudiantes. Como os decía, la primera gran ola de cambio en el inmobiliario. El inmobiliario típicamente pues era era residencial para venta, había algo, pero muy poco residencial para alquiler en este país. Y luego pues teníamos el típico oficinas, centros comerciales y demás, pero no, las residencias de estudiantes y otros tipos, otros formatos de vivienda no se consideraban una tipología en sí mismo, ¿no? Cuando empezamos nosotros, las residencias de estudiantes eran un activo alternativo en donde pues ni siquiera los bancos tradicionales se atrevían a financiar, teníamos que ir a buscar deuda de una forma un poco más alternativa, ¿no? Luego ya los bancos sí entraron, y bueno, poco a poco se ha ido construyendo un sector que hoy es un sector absolutamente establecido, con financiación disponible, con un mercado secundario que tiene mucho apetito y que se está construyendo muchísimo, ¿no? Nosotros nos metimos en este negocio en 2016, en un momento muy interesante y ya, digamos que en muy poco tiempo hemos sido capaces de hacer incluso una salida, ¿no? Que hay una nota de prensa de finales del 20 en donde vendimos un primer paquete de residencias de estudiantes a un inversor muy core, ¿no? Que era en ese momento Greystar, AXA y CBRE. Y bueno, este fue uno de los primeros portfolios que se transaccionó y que un poco marcó también el camino para otros muchos nuestros y de otros que han ido siguiendo, ¿no? Fue un éxito por un montón de razones y sobre un poco la base de este éxito os quiero contar qué hay entre bambalinas y cómo se ha ido, cómo se gestó este producto y cómo lo montamos, ¿no? Y me voy a la parte conceptual y no al inmobiliario, ¿no? Para que entendáis nuestro proceso de cómo vamos creando una marca, cómo vamos creando un producto y cómo lo terminamos aterrizando en una serie de edificios, finalmente en un concepto que en el mercado pues, es atractivo, ¿no? Nosotros tenemos un enfoque siempre integral, o sea, no es un edificio sin más que se pone en el mercado, sino es un edificio que tiene un concepto. Nos inventamos una marca, Picom, y nos inventamos un concepto de cómo debía ser ese espacio y de cómo se debía operar. Viajamos mucho, fuimos a ver todo lo que había en Inglaterra, en Holanda, en Alemania, en Norte de Europa y estuvimos visitando cosas para buscar esa inspiración y luego intentar aterrizarlo en España. En aquel entonces solo existía Resa, que luego creció bastante. Resa, de hecho, fue quien nos compró a nosotros el portfolio y luego siguió creciendo, pero no teníamos mucha inspiración para fijarnos en España y primero viajamos y vimos cosas fuera y después hicimos todo un proceso interno que este es el que os cuento, ¿no? Empezamos haciendo toda una serie de trabajos de encuestas, focus groups, para intentar entender cómo pensaba el estudiante español y también los padres, ¿no? Nos interesaba saber qué cosas valoraban los estudiantes cuando se quedaban en una residencia, en un colegio mayor, qué cosas les parecían bien, qué cosas les parecían mal, dónde podíamos mejorar y también nos interesaba saber quién era el que tomaba la decisión, ¿no? sobre un tipo de ubicación u otra. Y también, por supuesto, hablamos con muchos padres para entender cómo era y terminamos haciendo este simpático perfilado de clientes, ¿no? Un poco intentando entender cómo pensaban nuestros futuros clientes, ¿no? Y los vamos perfilando, intentando encontrar pues, lugares comunes para el diseño, ¿no? Y fruto de este trabajo, pues llegamos a una serie de hallazgos que para nosotros algunos pues eran conocidos y otros fueron una sorpresa, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que más valoraban los chavales, hablamos de chicos de 17 años o 18 recién cumplidos que se mudan de casa por primera vez, muchos de ellos estaban deseando ir a la residencia
porque iban a poder tener amigos físicos o más amigos físicos, porque la mayoría de sus amigos eran virtuales o estaban tan metidos en las redes sociales que para ellos salir de ese bucle y conocer gente de verdad y de otras nacionalidades, pues era su mayor motivación. Entonces, bueno, el intentar generar un espacio para eso era muy importante, ¿no? Estuvimos preguntando a los chicos que habían pasado un año o dos en colegios mayores y muchos de ellos se quejaban del ruido. Es que es horroroso, las habitaciones son súper ruidosas, pues el resto de la residencia está todo el día de juerga, de cachondeo y no se puede estudiar, no se puede dormir. Por lo cual tomábamos nota, joder, pues igual insonorizando mejor las habitaciones, pues un punto de venta, ¿no? También cuando salíamos por Inglaterra, por Holanda, nos contaban que allí cuando se sacaban las habitaciones a la venta, pues con muy pocos clics, el propio estudiante accedía a la web y hacía la reserva directamente y muchas veces casi sin visitarlo. Y en España, en cambio, aprendimos que tenían que venir los padres, en muchas ocasiones hasta los abuelos, y que seguramente un proceso de venta que en Reino Unido te lleva en un total de a lo mejor 3 horas, pues en España pues sumando todas las visitas y demás, pues podían ser pues casi 2 días completos de tiempo, ¿no? Y de visitas y de interacción. Bueno, pues cosas que eran importantes conocer y como también aprendimos que aunque era el estudiante el que tenía que más o menos decidir dónde iba, los padres tenían un poder de decisión más alto y por tanto teníamos que crear espacios que fueran también del agrado de los padres, ¿no? Ahí, por ejemplo, pues cómo los padres siempre te preguntan por cosas como la comida y cómo van a comer mis hijos y tenéis pensión completa, media pensión. Bueno, pues como a resultas de eso, pues decidimos hacer cosas como darles opciones de tener cocina en la habitación, de comer en unas cocinas compartidas que nos parecían una buena idea también para socializar o al final comprarse una media pensión y comer todos los días menú, ¿no? Pues ese tipo de cosas terminaron generando a nivel de diseño pues una serie de conceptos que luego íbamos a ir trasladando al diseño, al concepto arquitectónico y a la información que le dábamos a nuestro equipo para ir adelante con el diseño, ¿no? Y el concepto de comunidad, ¿no? Que sobrevuela este tipo de proyectos y todos los demás, ¿no? Todo lo que tiene un co delante, el co-living, el co-housing, el coworking, trae aparejado el concepto de comunidad, de generar una comunidad en donde yo me integro y voy a conocer a otras personas y voy a interactuar con ellos de una manera, pues me voy a divertir, pero también voy a crecer como individuo, voy a intentar sacar lo mejor de mí mismo, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso pues requiere de una serie de espacios que nos permitan implementar estas ideas, ¿no? De compartir, colaborar, compartir experiencias. Todos estos grandes conceptos los íbamos aterrizando para intentar asegurar que nuestro proyecto diera respuesta a todas estas inquietudes y situaciones que nos íbamos encontrando y finalmente dimos una especie, esto es lo que llamamos nuestro mandala, ¿no? Y es un poco intentar poner en un gráfico de manera como muy sintética cómo veíamos nosotros una residencia de estudiantes. Y empieza como del core, del centro, hay 3 espacios que son las claves de una residencia de estudiantes, que es el estudio, la comida y el descanso y la vida, ¿no? Entonces, con independencia de que hiciéramos un proyecto súper guay, lleno de cosas, teníamos que ser absolutamente excelentes en esas 3 cosas. Que hubiera unas zonas de estudio las mejores posibles y ahí hablamos de estudio individual en tu habitación, con un espacio, con un escritorio, con una situación de insonorización, de luz natural, de ergonomía, que te diera una experiencia de estudio individual la mejor posible, después pasando a salas de trabajo en equipo colaborativo, pizarras, pantallas, espacios donde se pudiera trabajar en grupo o a un formato más de estudio en formato biblioteca, todos esos conceptos, cómo se podían aterrizar, ¿no?
el concepto descanso, pues cómo tenía que ser esa habitación, esa cama, cuál era el tamaño mínimo de la cama, la insonorización que os he comentado, pero también el tema de higiene, todas las habitaciones con baño individual, huyendo de los baños compartidos, huyendo de muchas veces de las habitaciones compartidas, para generar en esos tres aspectos fundamentales, pues la excelencia en lo que hacíamos, y en la comida, como os había comentado, pues flexibilidad. Puedo cocinar en mi habitación, puedo cocinar en una cocina compartida y generar una experiencia de comunidad con mis amigos, o puedo bajarme al comedor porque estoy de exámenes y mira, me pillo un menú del día o me pillo una ensalada y me subo a la habitación y sigo, ¿no? Pero a la vez, dentro de la residencia, darles muchas opciones de espacios distintos, dentro del restaurante, en el jardín, y le prestamos mucha atención al paisajismo, en la cubierta, en donde hay vistas, etcétera, ¿no? Y luego lo íbamos adornando con capas como la comunidad y, y cómo activamos el espacio, y luego intentábamos que nuestro concepto, todas las actividades que el centro promueva, estén en base a esos cinco áreas, ¿no? El área de bienestar, pues ayudar a los chicos a tener unos mejores hábitos de salud, mejores hábitos de ejercicio, que aprendan a incorporar esos hábitos en su vida. El tema social, pues esa inquietud por a lo mejor hacer proyectos de voluntariado, el aprendizaje y el mentoring de todo lo que la universidad no les enseñaba, pues ayudarles a encontrar su camino también, si alguno tenía esa inquietud emprendedora, conectarles con empresas, y por último la dimensión artística, ¿no? De manera que cuando salieran de la residencia, pues fuesen gente que hubiera tenido una experiencia positiva, que hubiese sido equilibrada y que les pudiera dar un plus, pues, de mayor empleabilidad, o incluso de arrancar su empresa si fuera, ¿no? Eso es un poco como destilamos todos estos conceptos y terminamos creando nuestro propio libro de la marca Become, y intentando crear un modelo de residencia donde la experiencia y la colaboración fuesen el motor, ¿no? Y sobre la base de esto, desarrollar un concepto y una marca. Ese es el logo y las tres características que le dimos a la marca, los tres valores: Live, Create, Learn. Siempre en inglés, porque el target nuestro también iba mucho para integrar estudiantes internacionales, ¿no? Que también es una de las experiencias que son interesantes para los chicos, ¿no? Entonces, disfruta una experiencia pues lo mejor posible, aprende a ser más creativo, más innovador, y aprende cosas que seguramente la universidad no te enseña, ¿no? Eso nos lleva, y os explico todo esto antes de enseñaros ningún plano ni ninguna foto, para que veáis el proceso creativo que supone crear un proyecto de estos y que funcione bien, ¿no? Y seguimos en valores, ¿no? Es decir, valores, cosas que tienes que siempre mantener muy presente cuando estás gestionando un proyecto de estos. Huimos del paternalismo, tratamos a los chicos como adultos, no queremos ser sus padres suplentes, queremos que se desarrollen como adultos, y por tanto tenemos que ser muy honestos con ellos a la hora de marcar reglas de convivencia, de que se gestionen, que de nosotros gestiones, pero que ellos se autogestionen también a la hora de generar una comunidad que esté equilibrada, que no esté pues todo el día de conflicto, de cachondeo, sino que aquello pues tenga un poco de todo, pero esté equilibrado, y que todo pues funcione de una manera agradable para todos, ¿no? Bueno, vamos definiendo atributos, vamos generando una manera de hacer, y esto, cuando los empleados de nuestra marca y de la gente que está en nuestras residencias pues empieza a trabajar, pues todo esto es parte de su entrada en el proyecto, ¿no? Y luego todo eso se lleva a una marca y se lleva a un branding. Cuando los chavales llegan a la residencia, les damos un paquete de bienvenida que tiene una botellita con la marca, para que también esa sensación de pertenencia la tengan. Le damos su bolsa para cuando vayan a la universidad, pues también
esa marca les acompañe, ¿no? Y todo eso va generando comunidad, va generando esa sensación de pertenencia bastante fuerte a una comunidad a la que pertenecen, ¿no? Y les vamos dando pues toda una serie pues, de elementos de merchandising que va acrecentando esa sensación de pertenencia, ¿no? Los hoodies, las gorras y tal. Y termino, y ahora ya os enseño los edificios y el inmobiliario. Termina con un libro de estilo que nosotros hicimos internamente y encargamos a varios estudios externos que colaboraban con nosotros y que finalmente refundimos en un documento que lo que nos permite a nosotros como promotores es mantener un poco la esencia del producto. Siempre huimos de la repetición, no todos los proyectos son iguales, cada uno es distinto y tiene su carácter, pero sí que intentamos recoger todas esas lecciones aprendidas en una guía de estilo que luego los arquitectos, cuando trabajan con nosotros y desarrollan un proyecto, pues ya saben primero cómo se tienen que organizar los espacios, cómo son las interrelaciones entre pues, yo qué sé, la lavandería y la recepción, o cómo de lejos tiene que estar del ascensor la lavandería, o cómo de conectado tiene que estar pues una cocina compartida con el resto de espacios públicos, o dónde hay que ubicar una sala de estudio y ese tipo de cosas. Todo esto lo vamos bajando, digamos, a un nivel de diseño. Si veis a la izquierda el mandala que os contaba antes y que se traslada a la guía de estilo y al manual, y ese manual o guía de estilo más que un manual, que luego ya incluso llega a un nivel de detalle del tipo de mueble y del tipo de acabados que tiene el proyecto, a nosotros también nos permite mantener una homogeneidad en el producto, pero también ser súper eficientes en costes, ¿no? Aquí estos proyectos también van siempre bastante justos de costes y nos ayuda a crear un producto que tenemos bastante controlado, tanto en coste como en tiempo de ejecución, ¿no? Eso también es interesante. De aquí ya trasladándolo al producto, a la izquierda, pues una habitación del primer grupo de proyectos que hicimos, que es una habitación más estándar, si queréis, en donde se puede encontrar en cualquier residencia de estudiantes, en cualquier sitio, una mesa debajo de una ventana, una cama normalmente de mínimo 1,20, pero normalmente de 1,30, y una estantería que le da apoyo al chico que estudia, ¿no? Bueno, pues correcta, bien, luz natural, fantástico. La segunda imagen de la derecha, que ya es una evolución, pues ya con el gesto de cambiar la ventana de vertical a horizontal, le damos un aspecto de mayor profundidad a la habitación. La habitación es igual de grande, pero de repente tiene más interés y también permite con más comodidad que venga una segunda persona a estudiar, con lo cual pues también estás mejorando la experiencia de estudio. Hemos colocado las estanterías encima para mejorar también el almacenaje. Ahí no se ve, pero ponemos un proyector en unas estanterías para que puedan proyectar desde el ordenador a la pared. Vamos introduciendo todas esas mejoras que parece mentira, pero en un espacio tan pequeño de 15 metros cuadrados somos capaces de ir mejorando el diseño de la habitación y el almacenaje bueno, en general toda la experiencia, ¿no? Y vamos avanzando en el proyecto arquitectónico y un poco en el concepto que os comentaba de comunidad, pues cosas como por ejemplo una escalera. Pues para nosotros una escalera es un punto de encuentro, es un espacio en donde tienen que ocurrir cosas, donde la gente pues se encuentra y a lo mejor se para y tiene pues una conversación o se sienta o hace lo que sea. Bueno, pues este es un ejemplo de una escalera de una residencia nuestra en Pamplona que terminó siendo pues casi un elemento escultórico dentro de la residencia y es una escalera que, si veis, va subiendo este tramo de peldaños y estás viendo enfrente un piso por encima, pues a otra persona que está bajando y estás viendo en el piso de arriba, con lo cual pues puedes llamarle, oye, pues María, tal, nos vemos ahora abajo y no sé qué. O sea, que estás generando, por el propio concepto arquitectónico de la escalera,
pues otro punto de encuentro más, ¿no? Que también al final todo esto redunda en ese concepto de comunidad y de mejora de la experiencia, ¿no? Y lo mismo pasa con las cocinas comunitarias a nivel conceptual, y luego os enseño cómo quedaron definitivamente, pues lugares de no solo para ir a cocinar y calentarme la pizza en el microondas, sino pues pasar un tiempo de calidad, mesas y sillas para compartir, pero todo pensado también desde el punto de vista de la ergonomía, de, por un lado, cumplir la función de que puedan cocinar cuanta más gente mejor en un espacio determinado, y que todo sea eficiente. Por ejemplo, metiendo lavavajillas con un ciclo de lavado, pues que en vez de estar 20 minutos o media hora como un lavavajillas normal, pues en menos de un minuto hace un lavado y recoges tus platos y los guardas en tu taquilla y puede ir el siguiente, ¿no? Este tipo de cosas pues hemos ido aprendiendo y poco a poco mejorando la experiencia. Y os muestro algunas fotos, y estas son fotos de personas utilizando el espacio, ¿no? Esta es la residencia que construimos aquí en Madrid, en el Paseo de la Habana, y veis, pues es un rooftop, una cubierta que tiene unas vistas increíbles y que la aprovechamos desde el punto de vista arquitectónico y tal. Todas las imágenes, como imaginaréis, de Instagram y todas las cosas que cuelgan los chicos, pues es el atardecer en la terraza, o tomando algo con los amigos, o las cuatro torres, o ese tipo de cosas, ¿no? Pero también son espacios que se utilizan y son versátiles y nos permiten, pues, activar ese espacio de manera distinta en función del momento del día, del momento incluso del curso académico, ¿no? Pues ahí veis mesa de ping-pong, o hacemos una clase de yoga, o hacemos un concierto, ¿no? Y ese espacio es un espacio que no es bastante sencillo, pero que tiene un mobiliario pensado para que estas cosas puedan ocurrir, y puedan ocurrir de manera casi distinta cada día, ¿no? Y es esa oportunidad que le generas al gestor, al operador, para que ese espacio pues tenga un uso pues mucho más atractivo que en otra manera tendría, ¿no? Y luego nuestro concepto de utilizar todos los espacios de la residencia en su máximo potencial. Para eso intentamos no ponerle demasiadas etiquetas a los espacios. No tienen por qué ser, o sea, una sala puede ser, que esta foto es de la misma sala, pues una zona de estudio por la mañana y una clase de yoga a mediodía, y luego podemos hacer un concierto pues por la tarde, ¿no? Esta es la misma sala, pues hacemos un concierto, etcétera, ¿no? Entonces, que esos espacios tengan un mobiliario muy versátil, que a nivel de acabados, ahí estáis viendo cosas como los pavimentos, ¿no? Veis una franja azul. Todos estos pavimentos pues son vinílicos, porque son muy fáciles de limpiar. Si se rompen o se rayan, vienen en tiras y se reemplazan con mucha facilidad. Los techos son acústicos, el mobiliario es muy sencillo, pero es muy robusto, se mueve, se apila, las sillas se apilan con facilidad, y todo esto va generando todo este concepto de comunidad que os decía. Veis la foto de la izquierda, mucha luz natural, paisajismo, lo vamos integrando de una manera digamos que apoya a que también ocurran cosas en el jardín. Te apetece salir con tu comida o con tu libro o con tu café a tomarte algo fuera al jardín. Entonces, le damos mucha importancia a esto. Esta es una foto de una de esas cocinas compartidas, y pues un evento de comunidad en donde hay pues un chef que está dando una clase de tapas, ¿no? Entonces los chavales pues se reúnen alrededor de esto. A la derecha tenéis una imagen de un día cualquiera, pues haciéndose su cena. Si veis, hay varios fuegos, hay dos chicos cocinando a la vez, que es importante. Hay a la vez un horno y un microondas, con lo cual hay la posibilidad de que hasta 4 personas estén cocinando en esa pequeña esquina, y los armarios amarillos son taquillas. Cada chico tiene una llave de esa taquilla y ahí guarda su vajilla o las cosas que tenga, y normalmente tiene una nevera en su habitación y luego tiene una nevera comunitaria en una de estas cocinas, ¿no? Entonces, bueno, pues para ellos es, bueno, ir a cocinar se convierte en una experiencia agradable,
en donde pues van a quedar a comer con sus amigos, van a pasar un buen rato y van a poder hacer, incluso desconectar si están estudiando o conocer más gente o incluso traerse a un amigo. Oye, vente a mi resi que cenamos juntos hoy. Y en ese entorno pues favorecen mucho de estas conexiones y de generación de esa comunidad, ¿no? Ahí, por ejemplo, si veis en la foto de la derecha, esa luz tiene un juego de cables de tal manera que ellos pueden cambiar la configuración de las mesas y mover las lámparas, mover esas luminarias y cambiar la configuración de la sala a su antojo, ¿no? Incluso se pueden traer un ordenador, ver un partido, mientras tal, piden unas pizzas o se las cocinan allí mismo, ¿no? Entonces, bueno, es esta generación de espacio que viene de toda esa reflexión de cómo podemos darles espacios para la comunidad, espacios versátiles, etcétera, ¿no? Y esta es dentro de esa misma residencia, pues una cafetería. Habéis visto varias opciones: cocina en mi habitación, cocino en esa cocina comunitaria, o mira, no tengo tiempo o no tengo ganas y me bajo y me pillo una ensalada, un sándwich en el bar. Y el bar, pues tiene, no es el típico bar de colegio mayor o de residencia en donde te comes un San Jacobo empanado, sino que esto es un bar que está cuidado con una comida pues para cualquier tema, pues desde vegetarianos a intolerantes, a celíacos, etcétera, y también teniendo en cuenta que hay mucho extranjero, ¿no? Entonces, el extranjero también tiene otra percepción de lo que es la comida de la que puede tener un español, ¿no? Muchos de ellos no les gusta perder el tiempo, prefieren agarrar un sándwich y salir o tomarse en el jardín. Entonces, bueno, les vamos dando opciones para que todo esto pues vaya construyendo esa experiencia y cada uno la aprovecha como quiere. Esas mesas que veis a la izquierda son mesas que se mueven, van apoyadas sobre un carril en la pared y se pueden apilar y detrás quedan esos graderíos y del techo sale una pantalla y de repente se puede improvisar, pues ver pues una serie de Netflix o un partido o lo que se nos ocurra, ¿no? Entonces, todos los espacios son versátiles y tienen una arquitectura que se adapta muy bien a esto, ¿no? Esa es una foto divertida que nos dimos cuenta de que prácticamente todos tenían también una cierta necesidad de personalizar su espacio, ¿no? Eso lo hemos ido también implementando en algún proyecto después, pues ponían incluso su nombre en la habitación, era una manera de personalizar el espacio, ¿no? Bueno, esto es un gesto que tuvimos en esta residencia de poner una escultura de luz también para generar un espacio de Instagram, que todos los chicos se sacaban una foto de esto cuando cae la noche, incluso veis reflejadas las 4 torres en el espejo, pues se genera un espacio de luz súper interesante que le da también pues un carácter especial al espacio, ¿no? Bueno, más imágenes de residencia de estudiantes. Este es un proyecto nuestro en Sevilla, que es de la siguiente generación. Ya veis, las ventanas están en horizontal, generando ese espacio de mejor luz. Y aquí le hemos dado una vuelta incluso mayor a la escalera, ¿no? Y hemos convertido una escalera de acceso a un patio en casi un graderío, ¿no? Y hemos puesto mesas en el graderío y les animamos a que se sienten, que utilicen espacio y que agarren las mesas de abajo y las pongan todas arriba. Total libertad para organizar el espacio como mejor se les ocurra, ¿no? Y veis que ese patio genera una oportunidad también para esa comunidad, para todos esos eventos o momentos de encuentro. Pues hay una mesa de ping-pong, hay mesas, pero si veis, todas las zonas comunes están organizadas en la planta baja que se ve arriba, pero también alrededor de ese semisótano, casi patio inglés, que da al patio, de tal manera que el gimnasio da al patio, que muchos de estos espacios están generando. Si veis ahí abajo a la derecha, pues hay una sala de estudio que tiene luz natural por 2 sitios, pero está siempre con una conexión visual hacia el resto de la residencia y lo que pasa ahí, ¿no? Y mesas y sillas que cambian de configuración. Hemos hecho muchos conciertos en ese espacio. Veis que hemos colgado unas candilejas también para generar un espacio, pues una iluminación diferente. Pues cuando llega la Feria de Sevilla adornamos el patio, cuando llega la Navidad adornamos el patio. Y en ese graderío pues somos capaces de también
hacer todo tipo de actividades, ¿no? Entonces, la arquitectura juega un papel muy importante a la hora de conseguir todos esos valores que os iba diciendo. Esta es una imagen desde dentro de una sala de estudio, ¿no? Esa escalera monumental y al fondo a la izquierda veis el gimnasio, que es el mismo concepto, es un gimnasio que está mirando siempre al patio, que está, siempre tiene luz natural, no es el típico gimnasio en el sótano en donde te metes y huele mal, aquí está ventilado, tienes una puerta que está siempre abierta, incluso muchas de las actividades de deporte las sacamos hasta el patio, tenemos alguna instalación en las paredes, debajo colgados de los techos, para que puedan hacer deporte también al aire libre, clases de yoga en la cubierta, etcétera, ¿no? Imagen de la habitación desde dentro, en el concepto que os decía, ¿no? Mesa de estudio más amplia, favorece el estudio para más de una persona. Baño individual, esos baños son prefabricados también, luego os contaré un poquito, aunque en clase lo he comentado, pero para los que no sois del máster, pues todo esto nosotros lo construimos con tecnología industrializada, baños prefabricados, estructura, luego os comento un poquito, pero todo muy eficiente y muy estandarizado, ¿no? Como veis es básico, pero funciona muy bien. Los de linóleo, como os decía, de vinilo, perdón, muy fáciles de limpiar, de mantener. En este caso ni siquiera hay puertas en los armarios para facilidad de mantenimiento, de recambio, y es un diseño muy sencillo. Le intentamos dar un poco de carácter a los pasillos, también para evitar el efecto largo de un pasillo, casi como si estuvieras en un hospital. La señalética que tiene es muy importante a la hora de que el proyecto se entienda y que la gente pueda moverse con cierta facilidad dentro del espacio, ¿no? Esta es una segunda versión de las cocinas comunitarias que os enseñaba antes. Veis varios fuegos siempre, a la derecha un microondas, taquillas, espacio muy fácil de gestionar, muy fácil de limpiar. Una cubierta con una piscina de 15 metros que solo cubre 1,20 m, con vistas, esto es Sevilla, pues con vistas a toda la zona histórica de Sevilla y que permite también un espacio de convivencia muy atractivo, y desde el punto de vista de marketing, tener una piscina en una residencia es fundamental, ¿no? Termino el bloque de residencia de estudiantes con alguna imagen más. Esto es otro proyecto que terminamos en Pamplona, para mostraros también cosas como el paisajismo. Mirad que Pamplona es un sitio que no tiene un clima especialmente amigable en invierno, pero este es una de las zonas que más se usan, ¿no? Están los chavales continuamente fuera, jugando al ping-pong en esas mesas de ahí, tomando algo. Otra vez la candileja que nos da esa oportunidad de generar espacio también por la noche. Esta es una sala de cine donde tiramos unos pubs y los chavales también se lo pueden organizar como quieran. Pueden venir y conectar su PlayStation, pueden venir y conectar su cuenta de Netflix. Pueden organizar el espacio como quieran ellos, ¿no? Dentro de un orden, siempre hay un equipo de gestión que está ahí supervisando y asegurando que todo funciona bien, pero es un espacio muy agradable. Esta es una sala de estudio. Al fondo veis esa escalera que os enseñaba antes, con distintos tramos en donde siempre hay visibilidad. Veis la luz natural, lo agradable que son estos espacios para el trabajo personal o el trabajo en equipo, ¿no? Y luego unos ejemplos, estos ya no son nuestros, es un proyecto en Madrid, Student Experience, y nos vamos a un formato ya distinto. Nosotros no somos no creemos mucho en el lujo en la residencia de estudiantes, no nos parece que sea un esquema que a nosotros nos interese y no nos parece que funcione, pero hay otras residencias. Esta es una, que eso parece casi el campus de Rafa Nadal en Menorca, ¿no? O sea, en Mallorca, perdón, de casi un centro de alto rendimiento, piscinas, pistas de correr, unas zonas comunes brutales y unos niveles de acabado bastante superiores al nuestro, ¿no? Es un producto que está en Aravaca y tiene una tarifa pues bastante alta, funciona, atrae a un tipo de estudiante distinto y es un posicionamiento
un poco distinto del nuestro, ¿no? Que va a un nivel de acabados distinto. Este es un proyecto en Pedralbes, también posicionado muy arriba, con unos niveles de acabados también bastante altos, en donde, bueno, pues las zonas comunes y las habitaciones tienen muchísima calidad, ¿no? Veis aquí, frente a nuestra habitación, que era una habitación mucho más básica, pero que nos parece que representa bien lo que es una habitación de estudiantes, pues esto sería una habitación de una residencia de lujo en Barcelona o en cualquier ciudad de España, en donde, bueno, pues casi parece un hotel de 5 estrellas, ¿no? Está muy bien, es súper agradable. Algunos de estos proyectos también tienen incluso piscinas interiores, spa, sauna. Yo creo que se nos ha ido un poco la mano, personalmente lo creo, porque al fin y al cabo son estudiantes, pero bueno, hay un poco opiniones para todos los gustos en esto, ¿no? Bueno, primer bloque de estudiantes, esto es un poco lo que os quería contar y abro la veda para alguna pregunta, alguna reflexión. ¿Nadie? Hola, Jeffrey. Hola, Soy Gerardo del máster. ¿qué tal, Gerardo? Pues preguntarte o confirmarte. Entiendo que el negocio, la inversión no es solo la construcción, sino después la gestión, ¿no? ¿La hacéis vosotros directamente o la arrendáis? Sí, bueno, sí, buena pregunta. Nosotros somos promotores y siempre nuestro plan de negocio consiste en construir, operar, y estabilizar y luego vender. Nuestro plan inicial, y por eso desarrollamos la marca, era quedarnos como operadores y tener digamos, una marca de operación propia, que la tenemos, pero en el primer grupo de proyectos que vendimos, el fondo decidió agruparlo dentro de un portfolio más grande, en este caso era Resa, y para ellos tenía más sentido ponerle la marca Resa, entonces, bueno, pues decidieron operarlo ellos. Nosotros estamos operando otras residencias. La respuesta es sí, para nosotros hay, pero son dos negocios distintos, la promoción y la operación. Aquí hay una decisión bastante más estratégica, y es si el que está desarrollando este proyecto considera que aporta valor la operación integrada dentro del inmobiliario, o es mejor tener a un operador externo que lo gestione, ¿no? Y bueno, no hay una respuesta única, ¿no? Depende de qué tipo de inversor seas, y depende de qué tipo de proyectos tengas entre mano, y también cuánto tiempo te lo quieres quedar tú, ¿no? Al final del camino, todos nosotros terminamos vendiéndole los proyectos a inversores institucionales. Siempre hay un fondo, normalmente es un fondo de pensiones, una aseguradora o un fondo core, que va a comprar esto y se lo va a quedar, pues, entre 5 y 10 años en su cartera, y luego, pues, normalmente lo irá reciclando, ¿no? Pero bueno, sí, en principio nuestra apuesta pasa por construir y operar. ¿Vale? Y lo planteáis así, ¿no? Es decir, del principio es las dos fases, por decirlo de alguna manera, ¿no? No las segregáis cuando presentáis los proyectos, ¿no? No, nosotros siempre presentamos los proyectos. Un business plan típico tiene una fase de promoción y una fase de operación hasta estabilizarlo. Es decir, tú maximizas el precio cuando vendes una residencia ya estabilizada, con una ocupación alta, con 1 año o 2 años ya de rodaje de la explotación. Ese es el momento en el que te van a pagar más por el producto. Entonces, siempre los business plan los hacemos con promoción más, normalmente entre 2 y 3 años de explotación. Luego a veces sales antes o a veces sales después, pero siempre estabilizamos el producto. Ok, gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues sigo. Segundo bloque, Flex Living, ¿no? Entonces, el Flex Living casi que es llevar el concepto de la residencia de estudiantes a un público ya bastante más adulto, o sea, de más edad y más heterogéneo, ¿no? Aquí ya, en el mundo del flex living y del co-living, por supuesto, hay muchísima gente joven, gente que llega a la ciudad y no está conectada, no tiene familia, y antes de a lo mejor irse a vivir a un piso solo,
pues bueno, le puede apetecer irse a un co-living y estar allí 6 meses o un año hasta que ya conoce mejor la ciudad, incluso ha hecho ya algún amigo o pareja y ya decide moverse a otro sitio, o simplemente pues decide quedarse más tiempo, ¿no? Las estancias medias con las que nosotros trabajamos en los flex y en los co-living, pues suelen ser del entorno de 10, 12 meses. Normalmente la gente luego ya busca otro tipo de vivienda, ¿no? Con lo cual, pues esto cumple esa función, pero no es solo gente joven, ¿no? Es gente que a lo mejor, pues, divorciados, cada vez hay más gente divorciada, pues alguien tiene que irse de la casa, ¿no? Pues es una solución que da respuesta a esto. Em, Mucha gente que viene de fuera, expatriados, gente que trabaja para empresas multinacionales que a lo mejor le destinan a Madrid, a Barcelona, a Valencia por una temporada, pues esta es una solución mucho más interesante, mucho más atractiva que irse a vivir en un hotel, ¿no? Pues de toda ese perfil heterodoxo, pues vamos conformando también un concepto que da respuesta a esta demanda nueva, ¿no? Em, al final, bajo el paraguas de Flex, que es al final vivienda flexible, metemos co-living, micro-living y muchos otros conceptos que al final tampoco sabes muy bien dónde termina uno y empieza el otro y en el fondo da un poco igual, ¿no? Y parece que últimamente lo agrupamos bajo la marca de Flex Living, ¿no? Pues formato flexible, pero no deja de ser un poco casi las antiguas corralas, ¿no? En donde, bueno, pues son normalmente pisos pequeños, estudios, apartamentos de un dormitorio, 2 a lo sumo, y en donde voy a pasar un tiempo limitado en estos sitios, ¿no? En donde pues voy a aprovechar normalmente también este tiempo pues para conocer más gente y conectarme. Conceptualmente, un co-living es una habitación pequeña o un apartamento pequeño que tiene derecho a usar zonas comunes mucho más extensas que las que tendrías en un piso, ¿no? Entonces, digamos que lo que estás es democratizando el espacio público a costa de tener un espacio privativo más pequeño. De esa manera, inmobiliariamente es más eficiente. Lógicamente, estamos alquilando a un precio por metro cuadrado superior, pero a cambio, pues le tenemos que dar unos servicios y una comunidad, ¿no? Pues estos son fotos de qué pinta tiene un co-living y cómo son las zonas comunes de un co-living, ¿no? Conceptualmente se resume en esta diapositiva, ¿no? La gente, pues, o bien sola o en familia pequeña vive y luego, pues, disfruta de estas, lo que llamamos las amenities o los espacios comunes en donde ocurren pues, estos encuentros o estos eventos que organizamos los que operamos este tipo de proyectos, ¿no? Son fotos de los primeros co-livings que surgieron en Europa, en Londres. Una marca que se llama Collective, que fue el primer co-living que se montó en Londres, ¿no? Y bueno, pues iba un poco por ahí. Habitaciones muy pequeñas. Empezaron con habitaciones prácticamente del mismo tamaño que las residencias de estudiantes y luego meterle mucho rollo a las zonas comunes, ¿no? Zonas en donde se comparte pues el ocio o pues en donde podemos trabajar, ¿no? En donde se me da una respuesta a si quiero comer lo mismo que antes, quiero comer en mi habitación, quiero bajar a comer, hay una cafetería, solo o acompañado o con gente de fuera. Tengo espacios para trabajar, tengo espacios para hacer deporte, tengo espacios para mí mismo y para desarrollar incluso mi propia actividad. Este proyecto de Collective además surgió con un concepto muy interesante y era que los propios miembros de la comunidad podían venderle servicio al resto, ¿no? Es decir, si tú eres fisioterapeuta, pues puedes alquilar una sala y ofrecer tu servicio de fisioterapia al resto de inquilinos, ¿no? Y muchos de ellos incluso vivían solo del resto de gente que vivía en esta comunidad, ¿no? Que iba generando incluso esa actividad económica
esa economía circular, incluso, ¿no? Es un concepto un poco hippie, pero que la verdad que funciona muy bien y va un poco conectando todas esas afinidades, inquietudes que comentábamos al principio, ¿no? Se le da mucha importancia al diseño del espacio interior y a cómo eres capaz luego de activar todos estos sitios, ¿no? Espacios también muy versátiles, donde puedes trabajar, quedar con amigos, ir a ver un partido, etcétera, ¿no? Lo mismo que antes. Zonas de biblioteca, en donde podemos también organizar una fiesta de cumpleaños, una cena privada. Muchos de estos espacios se alquilan, ¿no? Tú puedes alquilar este espacio comedor y celebrar tu cumpleaños o te traes un catering o cocinas tú o montas algo, lo alquilas y pagas por ello, ¿no? También eso es una fuente de ingreso adicional para el operador. Zonas de juego. Este es el Collective el primero de Londres, ¿no? Zonas de conciertos también, rooftop, espacios de convivencia, etcétera, ¿no? Zonas de coworking. Este ya es un proyecto, esta es una foto de un proyecto nuestro, que también dan acceso al gimnasio. El gimnasio una situación también, es una instalación casi obligatoria en cualquiera de estos proyectos, residencia de estudiantes, de ancianos, co-living, coworking, y luego la correcta gestión de este espacio, ¿no? Vienen entrenadores personales, se hacen clases colectivas, la gente lo valora muchísimo y es uno de los centros digamos, más importantes de un proyecto de este tipo, ¿no? Os voy pasando ejemplos de espacios, ¿no? Estos son espacios de trabajo o de estudio que también vamos plantando por todo el centro en diversos formatos. A la izquierda se intuye un chico ahí más recostado con su teléfono móvil, en el centro gente trabajando. Mira, esto es un ejemplo de Madrid. Urban Campus es un operador con el que hemos trabajado, que nos gusta mucho. Todo esto son fotos de internet, estas de aquí. Ellos tienen un concepto muy urbano, en donde lo que prima es la ubicación dentro del espacio urbano. Ese es otro debate, ¿no? ¿El co-living es urbano o el co-living es suburbano? ¿Dónde tiene que estar, no? Al final, la presión por encontrar un sitio en el que vivir que me pueda permitir es tal que, bueno, al principio empezó siendo un concepto muy urbano, en donde, bueno, pues tú renunciabas a más espacio, te alquilabas una habitación con zonas comunes porque vivías, digamos, dentro de la M30 o dentro de un espacio de una ciudad céntrica, Madrid, Barcelona, Valencia, los sitios donde hay más presión, más dificultad para encontrar un apartamento a un precio medio razonable. Y bueno, este es un ejemplo de aprovechar al máximo todo el espacio para ir creando esos mini espacios comunes, ¿no? Sofás, zonas de televisión, mini espacios para hacer alguna fiesta. Eso también es un proyecto de ellos. Pues mira, puedo cocinar, puedo aquí venir con unos amigos, tener una sesión de trabajo o lo que fuera, ¿no? Como veis, mucho de lo que os he contado de las residencias de estudiantes se ha ido también implantando en estos proyectos de co-living, en donde, bueno, pues al final es generar el espacio más agradable posible para esa vida en comunidad, ¿no? Damos siempre mucha importancia a los espacios exteriores, a las terrazas, a las cubiertas, ¿no? Son zonas que tienen mucho valor para los co-livings y todos estos espacios de cocinas compartidas, etcétera, ¿no? Termino ahí a nivel más conceptual con el concepto de micro-living, ¿no? Cómo somos capaces de aprovechar el espacio y cada vez hay más inventos de este tipo, ¿no? De mobiliario, de camas que se meten en la pared o incluso se meten en el techo, escritorios que se pliegan, estanterías que se mueven para aprovechar espacios mínimos, ¿no? Pensad que estamos hablando siempre de situaciones en las que pues un co-living típico de los que están haciendo en Madrid, pues el espacio pues es entre 25 y 45 metros cuadrados, ¿no? Espacios pequeños en donde hay que aprovechar al máximo pues el uso, ¿no?
La verdad que hay cosas bien interesantes en cuestión de mobiliario y uso del espacio, ¿no? Y no solo está IKEA, hay un montón de gente pensando en esto y como al final todos vamos a vivir en menos metros cuadrados, pues no nos va a quedar más remedio que inventar maneras más agradables. ¿Sí? ¿Hay una pregunta? ¿No? Ok, sigo. Termino con ejemplos, con varios ejemplos de cosas que se están haciendo por aquí, por Madrid, ¿no? Uno de ellos es mi casa, es de Greystar, lo promovió en su día Momentum, con Greystar, que luego es el que opera. Un poco en la misma línea que os comentaba al principio, pues ellos crearon una marca que es Vicasa y ellos han integrado la operación también con el inmobiliario porque les parece que eso le aporta mucho valor al proyecto, ¿no? Pues es un proyecto que tiene una escala tremenda. Este proyecto está en Valdebebas, tiene creo que 800 y pico unidades y bueno, son la mayoría estudios. La mayoría son estudios de 25 metros cuadrados y luego apartamentos de un dormitorio, ¿no? Esto es un estudio que tiene, tiene una cama, un armario, una pequeña cocinita que veis al fondo, que tiene un fuego, un extractor y un microondas y enfrente un baño privado, ¿no? Esto es una habitación típica de un co-living, un estudio y en rango de precio esto hoy en día te está costando en Madrid pues 900, 950 euros al mes alquilar un espacio así, que luego tiene acceso pues a todas las zonas comunes, ¿no? Ese sería un apartamento de un dormitorio que tiene un saloncito, además, un espacio de salón con televisión, con una mesita para comer y unos sofás. Y todas estas zonas comunes que comparten, ¿no? Zonas comunes de lo que decía, el coworking, tiene una piscina exterior, tiene pistas de pádel, tiene unas zonas súper agradables bueno, pues para que no estés todo el día encerrado en tu habitación con tus cosas, sino que también se genere esa sensación de comunidad. Otro proyecto de Vicasa, este en San Sebastián de los Reyes, pues ese es enorme, son 1000 y pico unidades al lado del hospital de San Sebastián de los Reyes, pues con su piscina, sus jardines, pistas de pádel, las amenities, tiene un rooftop muy, muy chulo. Eh, y este es el concepto al final que se está imponiendo, ¿no? Espacio privativo pequeño, zonas comunes interesantes y un poco vida en comunidad durante un tiempo más o menos de 10-12 meses. Es otro proyecto que está en construcción en Alcobendas, operado por Node, también un equipo con el que estamos trabajando y que os pongo aquí, estas son las tarifas que ya están publicadas, ¿no? Un estudio pues cerca de 1000 euros, un apartamento de un dormitorio 1350, un apartamento de un dormitorio 1600, ¿no? Veis que no es barato, pero claro, la presión por encontrar un sitio para vivir en Madrid hoy día es tan grande que bueno, pues al final la rentabilidad por metro cuadrado es muy alta. Esos proyectos se están desarrollando la mayoría en suelos de uso terciario, que es la novedad que ha incorporado Madrid recientemente, pues con este proyecto tiene licencia de un apart-hotel de una llave. Pues es un proyecto hotelero en suelo terciario que está, digamos, en ese nuevo uso de hospedaje de media estancia, aprovechando pues una mayor flexibilidad en el urbanismo y en la manera pues de poder implementar este tipo de proyectos, pues ha hecho que pues ahora mismo hay más de 10.000 unidades en producción solo en el norte de Madrid. Valdebebas, Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, carretera de La Coruña, muchísimo, ¿no? Barcelona es más restrictivo porque la normativa de momento no lo permite y allí pues políticamente pues es más complicado, no está permitido, pero un poco al albur de Madrid, pues sitios como Málaga, Valencia, también están liberalizando el uso porque hay que darle solución al tema de la vivienda y estamos viendo cada vez más proyectos también en estas ciudades, ¿no? Bueno, este es el bloque de Flex y de Co-Living, ¿no? ¿Alguna pregunta? Es muy tímido. ¿Qué grado de ocupaciones medias se tienen este tipo de activos en Madrid?
Bueno, buena pregunta. Realmente todavía no hay un histórico porque los proyectos, ese os he mostrado, el de Vicasa, es un proyecto nuevo, ¿no? Creo que abrió en octubre del año pasado, ya tiene menos de un año y está todavía en fase de ramp up. Todos nosotros hacemos business plans con ocupaciones por encima del 90%. Luego ya veremos si lo conseguimos o no. No hay todavía, para estos megaproyectos del extrarradio, no hay datos. Los colivings urbanos, los que os hemos mostrado anteriormente, los de Urban Campus, están al 100% y con lista de espera. Funcionan muy bien, están en zonas céntricas, en Chamberí, en Malasaña, en Gran Vía. Tienen para la ubicación en la que están un precio razonable, por 1.000 euros tienes acceso a una habitación con todos los usos compartidos y, y están llenos y con lista de espera. Público muy variado, nacional, internacional, muchísimo extranjero. Para el extranjero que viene a Madrid a vivir es la solución ideal. Nadie quiere vivir en un hotel más de una semana porque te vuelves loco, pero en cambio aquí tienes actividades, estás conociendo gente y tal. El grado de ocupación es alta y todos esperamos que todo el nuevo stock que viene va a estar por encima de los 90% de ocupación. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, sigo. El siguiente bloque que tengo es de senior. Y aquí hemos vuelto a hacer un trabajo de investigación también muy profundo y estamos ahora mismo arrancando el desarrollo de varios proyectos de senior, ¿no? Un poco en la misma línea. Eh, perdona que está en inglés porque, bueno, mucho de lo que hacemos siempre va enfocado a inversores y socios extranjeros, pero bueno, es casi todo fotos, ¿no? El senior living es el próximo gran reto, bueno, es el reto actual, pero es la próxima gran ola de proyectos que vamos a ver. De momento no hay tanto como a lo mejor hubiéramos previsto que tendríamos ya a estas alturas, simplemente porque la subida de costes de construcción, la subida de tipos de interés y, bueno, y todas las condiciones económicas post-COVID pues han frenado bastante el crecimiento de estos proyectos. No había un pipeline bestial, pero estamos bastante parados. Yo os voy a hablar de senior living que no son geriátricos, no de las residencias asistidas, que ese es un negocio que no vamos a inventar nada porque ya lleva muchos años y en España también. Las veo aquí. No se ve la nueva presentación. Vale. Pues entonces perdonadme que voy a ver cómo arreglo eso. Un segundo. ¿Ahora lo veis? Si alguien me dice, Sí, estamos ¿se ve? viendo sí, una gráfica con una curva, ¿no? Pero Vale, y ahora un senior communities, ¿no? Vale, genial, gracias. Y a ver, no está en formato presentación, pero sí, voy. Ya está. Que estaba viendo a ver si había alguna pregunta. Si me Perdona, queréis Jeffrey, escribir por el... Sí, la verdad. ¿te importa que te haga una pregunta? Es que no me funcionaba el micro y no te Claro, la he podido hacer antes. claro que Tengo sí. una duda con respecto a los co-living o el co-housing, en el cual, o sea, tengo entendido que hay ciertas, se hace más en el extranjero, pero aquí también se hace, y quería preguntar qué opinión te suscita. Aquellas que son con la posibilidad de comprar la propia habitación. Sí.
Bueno, ¿Qué opinas tú de eso? La rentabilidad, en, la lógica incluso que tiene eso. Sí, te hablo de la lógica, la rentabilidad, pues depende del proyecto y de la ubicación, ¿no? Pero de la lógica, esa es buena pregunta. En España hay un ejemplo, Las Arcadias, en Barcelona, tiene 5 o 6 edificios en donde el régimen es de venta, ¿no? Y hablamos de senior living en venta. En temas en general, la pregunta era sobre Flex, pero bueno, ahora la llevo en un momento también al tema de ancianos. En general, el problema que tiene cuando tú vendes la propiedad es luego la explotación del centro, ¿no? Cuando eres propietario, pues tú decides cosas como el CAPEX, ¿no? Cada cuánto tiempo tenemos que pintar, en qué condición tenemos que tener, pues, el centro, ¿no? Cuando ya estás en manos de una comunidad de propietarios, lo primero que sufre con el paso del tiempo es la calidad del espacio, ¿no? Porque la gente pues, no quiere derramas, no quiere pagar, etcétera. Eso en el ámbito senior tiene un problema añadido, ¿no? Y es que cuando tú vendes apartamentos a gente de 70 años, ¿vale? Y tenemos un concepto muy potente de comunidad y ahora os explico cómo lo vemos, pues al principio está muy bien, pero cuando pasan 10 años, esos que tienen 70 tienen 80 y hay un porcentaje alto que tiene Alzheimer, ya no tiene movilidad o se ha muerto y están sus herederos. Entonces, cuando esos apartamentos los tienes en alquiler o en derecho de uso y pasa algo así, directamente pues cambia el inquilino, pero cuando es propiedad es mucho más complicado. Entonces la gestión y mantener el concepto cuando lo tienes en venta es bastante más complicado. Nosotros hicimos un proyecto a principios de los 2000 en la Costa del Sol, que se llama Sensara, si lo queréis mirar en internet, que era exactamente así. Era un proyecto de independent living pensado para extranjeros con venta de apartamentos. Y pasó, ahora la verdad que la comunidad está bastante bien, se han organizado, pero ha sido complicado mantener el concepto por eso mismo, ¿no? Porque al cambiar la propiedad de manos, la gestión y mantener el concepto se hace complicado, ¿no? Bueno, no sé si he contestado a tu pregunta. Sí, sí, más o menos. Y visto como un medio para aquellos que acceden a la vivienda, pues por ejemplo, empiecen pagándose esa habitación, se consigan ser propietarios de esa habitación y luego venderla para poder pagarse, yo qué sé, la Sí. entrada a una casa ya de verdad, por así decirlo. Sí, no, a mí eso me parece bien. Por ejemplo, en el norte de Madrid, en San Sebastián de los Reyes, no es exactamente un co-living, pero se está haciendo mucho eso con conceptos de loft, suelo terciario para uso, pues en donde puedes vivir, digamos, es una medio trampa, pero está funcionando, en donde te compras un loft, tienes un ticket pequeño, poco por encima de 100.000 euros, vives una temporada ahí, te aprovechas de todas las ventajas y como tú dices, pues mejoras, has ahorrado o lo vendes y puedes acceder a una casa, ¿no? Yo eso sí lo veo súper interesante como herramienta de inversión. De hecho, fuera de España funciona bastante. Ahora, en España tenemos varias limitaciones, en general por la normativa. Yo siempre digo que España es un país que tiene demasiadas leyes, ¿no? Está sobreregulado. Entonces, es muy difícil eh, hacer división horizontal en casi ninguno de los usos, ¿no? Sí es verdad que puedes hacer división horizontal en terciario hotelero y vender habitaciones, pero hay otros usos en donde se te complica, ¿no? En el uso de equipamiento se complica y algunos de estos proyectos se hacen en usos de residencial colectivo donde no está permitida la división horizontal. Es decir, no siempre podemos subdividir en unidades. Pero bueno, mi opinión es que es un producto de inversión súper interesante y que la única cosa que hay que tener en cuenta es que no se deteriore luego el concepto y la gestión, ¿no? Que pasados unos años aquello esté en buena forma. Vale, muchas gracias. Encantado. Pues vamos a por el senior, ¿no? Aquí, o sea, hemos hablado de estudiantes, vamos ¿no? en edad creciente, vamos de los jóvenes que se emancipan y van a estudiar fuera
a los que ya pues seguramente tienen su primer trabajo o están estudiando un máster y se van al co-living o tienen cualquier otra circunstancia o se divorcian o tienen alguna historia personal o familiar y terminamos en el mundo, digamos, en donde esa pirámide invertida de la población, no solo española, sino del mundo occidental, estamos viendo ¿no? que nos come, ¿no? Esa ola de gente que tiene pues, más de 65 años. Entonces, por ahora no existe una respuesta al problema, solo hay muy pocos proyectos que vayan más allá del geriátrico y en el geriátrico es un poco cajón desastre, ¿no? Ahí va la persona bueno, pues está bien, es válido tanto física como mentalmente, pero por la razón que sea tiene que ir a una residencia, como la persona que tiene movilidad restringida o tiene algún tipo de enfermedad mental, de demencia o Alzheimer. Y salvo algunas excepciones, pues está todo mezclado, ¿no? Entonces, hay un universo de necesidades y de opciones enorme. Os voy a contar el enfoque que le vemos nosotros a la tipología que va enfocada a la persona senior, pero que es válida, ¿no? O sea, que no necesita un grado, vivir en un centro medicalizado ni un grado de atención muy alto, ¿no? Esto fuera de España es un producto súper típico. El sueco tiene claro que cuando se ha jubilado, no tiene hijos a su cargo, pues deja su casa y se va a vivir a un centro así. El americano, por supuesto, y cuanto antes mejor. En América, la edad de entrada a los senior resorts pues está incluso en los 55 o 60 años, porque son espacios de ocio, ¿no? Me voy a jugar al golf, me voy a un retiro dorado, a Arizona, a Florida, a California, y hay muchísima oferta de ese tipo de producto. En España no hay, y bueno, pues es un tema en donde vamos a estar la mayoría de nosotros muy activos en los próximos años. De momento, los números no salen por lo que os he comentado, pero estamos viendo que eso sí que va a ser el futuro claramente, ¿no? La pirámide poblacional es una pasada, estamos envejeciendo a marchas forzadas. En muy pocos años, en 2050 vamos a duplicar el número de población por encima de los 65 años, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es una realidad en la que nos tenemos que enfrentar. El stock que existe es básicamente todo geriátricos y bastante obsoleto en general, ¿no? Entonces, perdona, que esto. Muchas de las cosas que hemos ido aprendiendo a lo largo del camino ha sido el ir despejando muchos de estos tópicos, ¿no? El primero es que ni aquí ni en casi ningún sitio de Europa nadie que no tenga alguna razón de peso se va a ir a un senior living porque sí, ¿no? Es una decisión normalmente que tiene un desencadenante que suele ser o bien físico o bien he perdido a mi pareja, a mi marido, a mi mujer, he tenido alguna situación personal y tengo que ir, ¿no? O mira, estoy bien de cabeza, pero ya no estoy para vivir solo o sola, ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, siempre hay una situación que empuja a la persona a tener que ir a cambiar de residencia y tampoco es algo que ocurra, como dicen las publicidades, con 65 años. La edad media de entrada a este tipo de proyectos está siempre por encima de los 75 y normalmente más cerca de los 80. También es verdad que la gente de 80 ahora pues está mucho mejor que hace unos años y la calidad de vida y por toda la atención médica y por todo lo que se cuida la gente, pues la gente de 80 está cada vez mejor, ¿no? Pero no es un producto para gente de 60 ni de 65, es un producto para gente bastante más mayor, ¿no? Y para nosotros tiene sentido lo que llamamos Age in Place, es me hago mayor en este sitio, ¿no? Es decir, es mi última residencia, es mi último domicilio y voy allí estando bien y sé que poco a poco pues voy a estar menos bien y en algún momento pues ya no estaré, ¿no? Pero esos últimos años los voy a pasar ahí porque voy a tener un envejecimiento de una calidad de vida mayor,
y un envejecimiento mucho mejor que si estuviera seguramente en otro sitio o incluso en mi casa, ¿no? Y para nosotros, a nivel conceptual, tiene que haber una relación muy clara y muy directa entre, para nosotros senior living es ese anciano válido con todas sus capacidades físicas y mentales más o menos en buena forma versus el care home, que es donde están, digamos, ese es el centro ya geriátrico, medicalizado y con una atención, digamos, que exige otro nivel de dedicación. Estamos en el senior living, ¿no? Y el senior living tiene que tener unas características especiales y sobre todo para mantener ese concepto que comentaba antes, una de las reglas que tienen todos los operadores es que cuando ya no estás bien, cuando ya no estás bien de cabeza, cuando ya no estás bien físicamente, cuando necesitas unos cuidados especiales o simplemente no te puedes mover, pues ya no puedes estar ahí y tienes que moverte a una residencia en donde hay otro tipo de cuidados, ¿no? Entonces, eso que así parece un poco cruel, es la manera más lógica de mantener ese espacio bien y que la persona en cada momento y en su situación vital pues esté lo mejor atendida posible, ¿no? Entonces, el concepto del care home, como os decía, está buscando un target siempre de gente normalmente de más de 75 años y que ha tenido un trigger en su vida, una situación que desencadena la necesidad de irse, ¿no? Ha perdido a su pareja, su familia no le puede cuidar, tiene algún problema de salud o lo que fuera, ¿no? Y está buscando un sitio en donde pasar esos años, ¿no? Entonces, tenemos que darle una respuesta con un producto de calidad desde el punto de vista inmobiliario y esto cada vez es más importante. Tienen que sentir que es su casa, ¿no? La gente mayor está rodeada de recuerdos. La mayor parte incluso de las habitaciones vienen sin muebles y se traen sus muebles y sus recuerdos. O sea que hay que darles la opción. Algunos no, algunos quieren venir y estrenar piso, pero la mayoría quiere incluso traerse su cama, su armario y eso está bien y se facilita todo ese servicio también de mudanza, ¿no? Entonces, que se sientan en un hogar, ¿no? Em, em, sigo un poquito más rápido para ir a enseñaros ejemplos concretos, ¿no? Me paro en este primer concepto que a mí me gusta mucho. Nosotros hemos trabajado con Domitis, es un operador francés que lleva tiempo también queriendo establecerse en España, tiene algún proyecto y con el que estamos estudiando algún proyecto juntos, pero bueno, más que por eso os quiero enseñar el concepto que tiene 30 años de desarrollo en Francia, funciona y es un producto reconocible, ¿no? Domitis, veis en las imágenes, lo que busca es que tu sensación es vivir en una urbanización y no en un geriátrico, no es una institución, sino un hogar. Y en un hogar que está pensado para mí, ¿no? Tiene esos paseos, esa accesibilidad, todo está plano, por todas partes puedo andar con facilidad. Em, paseos al aire libre, zonas comunes de mucha calidad. Son fotos de una visita a un par de centros que hice a París el año pasado para que veáis qué pinta tiene un complejo de estos apartamentos, ¿no? Normalmente no son bloques altos, esto es un baja más 3, no suele ser mucho más alto que esto. Todos los pisos tienen balcón, todos los espacios tienen acceso al exterior y son muy, muy accesibles. Todos los proyectos tienen una zona de jardín y un espacio exterior en donde es muy agradable el paseo, en donde hay bancos, sitios para sentarme, hay mucha planta, hay mucho espacio porque al final gente de esta edad pues pasa mucho de su tiempo en el exterior, ¿no? Otro proyecto similar, Baja más 3, con su balcón, con su espacio exterior, con su jardín, etcétera, ¿no? Vivir en un resort así es prácticamente casi como estar en un hotel, ¿no? Tengo la posibilidad de que me lo hagan todo o yo decido, ¿no? El restaurante tiene un protagonismo especial
porque es el momento en donde se socializa más, ¿no? El desayuno, la comida, la cena, muchos lo hacen en la habitación, pero el restaurante es muy importante y se le da casi tratamiento de hotel, ¿no? Comida a la carta, o compra también de tickets de comida, etcétera, pero es un momento súper importante y que se cuida, ¿no? Y de calidad. Las habitaciones, como veis, tienen un mobiliario ya bastante más interesante que el de las residencias de estudiantes, pero todo es muy accesible y se le da un servicio de limpieza diario y acceso a todas esas zonas comunes que os comentaba, ¿no? Más ejemplos de la pinta que tiene un senior resort de este tipo, su terracita, su luz natural, servicio de limpieza. Nosotros hemos calculado que el tamaño ideal para generar comunidad está en torno a los 100 apartamentos. Por debajo y por encima empieza a ser un poco ya por debajo los gastos comunes, los OPEX. Te cuesta mucho rentabilizarlo y por encima, bueno, es difícil también gestionar la comunidad en ese sentido, ¿no? Siempre la piscina interior fundamental. La gente mayor hace mucha gimnasia en el agua, el contacto en el agua también para la fisioterapia es muy importante. Aquí un concepto muy importante es el tema del OPEX, ¿no? Intentar bajar el OPEX. Una residencia de ancianos tiene una cantidad impresionante de personal y de gastos que consume hasta el 70% del ingreso, ¿no? El margen operativo bruto está en torno al 30%. En estos resorts de Independent Living, eso intentamos bajarlo bastante, ¿no? Intentamos bajarlo pues al 60%, una cosa así, ¿no? 10-15% menos de OPEX, también para que el proyecto sea más rentable, ¿no? Piscina interior, espacios exteriores para crear esa comunidad. O sea, que todo esto está diseñado pensando en todas esas actividades que están ocurriendo, los huertos. O sea, ya veis que el tipo de diseño está ya muy enfocado al tipo de inquilino que estamos esperando, ¿no? Otro concepto importante es que puedan venir con la familia, ¿no? En un espacio en donde puedas invitar a tus hijos, tus nietos a comer, a pasar la tarde, a celebrar el cumpleaños, y es un espacio de calidad, del que me siento orgulloso y no es como un espacio de residencia casi institucional en donde bueno, pues no te apetece estar y te quieres ir lo más rápidamente posible, ¿no? Y luego, ¿cómo se opera un espacio así? La recepción es súper importante. Todos los residentes tienen contacto diario con la recepción y la recepcionista o la persona que está en recepción tiene un papel casi de acompañamiento y de psicólogo a ratos y de amigo a otro rato, ¿no? Actividades continuas. Cuando fuimos al Domitis de París, pues ellos tenían un periódico que escribían los ancianos. Hay un servicio de apoyo, hay siempre actividades de psicomotricidad, temas de psicología, hay siempre un médico. Es muy interesante. Aquí están haciendo actividades. Es interesante el tema médico y de salud, ¿no? Siempre actividades de ejercicio, fisioterapia. Y esto es una foto muy chula que me gustó mucho. Tienen hasta un autodiagnosticador médico, ¿no? Llegas ahí, pides cita y te conectan con un médico, que puede ser del seguro que esté contratado, y todos esos cacharritos que veis ahí, pues meto el dedo, tengo un tensiómetro, me mide la tensión, me mide la saturación de oxígeno, incluso me puedo hacer alguna prueba. El médico te hace un diagnóstico así muy rápido y por la impresora te sale el tratamiento, ¿no? Entonces, tener esa sensación de que estoy continuamente comunicado, aunque no esté necesariamente en el centro un médico 24 horas, es un servicio que agradece mucho y que al final pues tenemos que diseñar el espacio para dar respuesta a esto, ¿no? Las piscinas siempre accesibles, de poca profundidad, normalmente de 1,2 metros de profundidad, para hacer todos esos ejercicios, tanto lúdicos como
de habitación, fisioterapia, etcétera, ¿no? Y termino con un ejemplo en Madrid, que es las Arcadias, el Encinar. Comentábamos antes en Barcelona esquemas de gestión en propiedad, y ese es el primer proyecto de Independent Senior Living que se hace en Madrid. Es un producto posicionado muy arriba, es un producto de lujo, caro, pero que tiene un diseño y unas amenities brutales, ¿no? Eso está muy cerquita de La Moraleja, en el Encinar, y está enfocado a un público de un poder adquisitivo alto, ¿no? Estamos hablando de alquileres de por encima de 3.000 euros y más caros, ¿no? Pero en un espacio con una calidad muy alta, ¿no? Piscinas, zonas comunes muy atractivas, y luego un diseño interior que ya va a un nivel muy superior, ¿no? Esas zonas comunes que parecen también de hotel de 5 estrellas, espacios comunitarios muy bien diseñados, muy exclusivos, y ya unas habitaciones con un mobiliario pues de una calidad brutal, ¿no? Ese sería el apartamento de un dormitorio con su pequeña cocina. Una anécdota curiosa, normalmente, em, como la gente mayor tiende a olvidarse de las cosas, muchas veces los fuegos ponen algo al fuego y se olvidan, ¿no? Entonces, hay todo tipo de alarmas y sensores para evitar que haya incendios. Incluso en algunas residencias, dependiendo del estado del inquilino, se pueden desconectar las placas para evitar los incendios, precisamente porque, bueno, pues se ponen a cocinar y a veces se olvidan, ¿no? de que han dejado un huevo al fuego, ¿no? Bueno. Esta es la parte de senior. ¿Alguna pregunta? ¿Mientras cambio de presentación? ¿Tengo alguna pregunta? Sí, ¿qué opináis sobre el tipo de modelo de gestión? Porque lo que parece que no está claro es cuál es ese modelo, ¿no? Hay opiniones para todos los gustos, desde el alquiler, la gente de Forum aquí en la provincia de Alicante lo que hacen es un alquiler adelantado, la venta, pero no parece que haya una fórmula clara de cuál es la forma de entrada por parte del usuario. Sí, bueno, un poco la pregunta de antes en esa línea, ¿no? Hay modelos distintos, ¿no? Ciudad Patricia es un proyecto en Benidorm, que es también pago es un derecho de uso. Pagas una especie de derecho de entrada importante al principio, y luego un alquiler muy bajito, y bueno, pues mientras estás utilizándolo, o mientras, bueno, pues si al final esa persona fallece, pues ese es un dinero que ya no se recupera, ¿no? Es decir, que estás como asegurándote el poder utilizar ese espacio durante toda la vida que te quede a un nivel de gestión interesante. Es un modelo que fuera de España funciona bastante bien, y a mí me parece bien también, me parece interesante. Solo es algo complicado de gestionar, sobre todo desde el punto de vista a nivel de cómo vendes el proyecto a un inversor. El inversor siempre prefiere una entrada de caja bastante más predecible y recurrente, ¿no? Prefiere un alquiler, prefiere un alquiler mensual, que no un derecho. El derecho de pago, lo que tienes es una entrada de caja importante al principio, pero ya ese inquilino puede estar contigo un año o 15 o 20, y hasta que no viene otro, por fallecimiento, por lo que sea, pues no hay una nueva entrada de caja. Entonces es poco predecible esa entrada de caja, y es difícil de capitalizar. Estos proyectos en el mercado del inversor institucional, lo que hace es buscar ingresos recurrentes más o menos estable para capitalizarlo, ¿no? Si eso es en forma de derecho de uso, es más complicado. Bueno, sin más. En cambio, luego en alquileres o en contratos de management es bastante más predecible. Ahí me paro un momento. Modelos de gestión, los geriátricos, te diré que el 99% son contratos de alquiler, triple neto, de manera que el inversor institucional compra al final el alquiler y capitaliza la renta, ¿no? Y esto lo hace porque la explotación de una residencia geriátrica es compleja,
por un lado, y tiene riesgo operativo y está siempre sujeto a normativa, y por otro lado tiene riesgo reputacional. Lo hemos visto durante el COVID. Entonces, el propietario al final no quiere ese riesgo y prefiere que esté en manos de un tercero que ha alquilado el espacio, ¿no? Entonces, gente como Vallesol, Emera, Amavir, tienen algunos centros en propiedad, pero muchos los tienen en alquiler y la mayoría hace su expansión en formato de alquiler. El alquiler es lo que cualquier inversor institucional quiere, pero claro, el alquiler también tiene la contrapartida de que el riesgo, como el operador se está quedando con el riesgo comercial y operativo, pues también pide un beneficio superior, ¿no? Entonces, lo que le llega al inversor final es menos que si estuviera en un contrato de management. Estamos viendo cada vez más el interés de hacer los proyectos de Independent Senior Living en contratos de management, que es como se hacen los hoteles en general, ¿no? En donde hay un operador que cobra un fee por gestión y que tiene unos incentivos en función de la ocupación, del NOI que se consiga, y de esa manera pues el inversor tiene acceso a un mayor resultado neto, ¿no? Entonces, bueno, estos son los modelos que hay hoy en día. ¿Te he contestado? Sí, 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 sí. El tema es que trasladar este modelo al mercado español, pues bueno, no estamos viendo detectando operador de confianza, por lo menos que traslade, que tenga esa doble vertiente comercial, etcétera, que además en el caso de costa mediterránea se complica un poco más, ¿no? Porque al final el extranjero que viene, me da igual, Costa Blanca, Costa del Sol, etcétera, con la oferta de uso residencial que hay, el poder convencerle para que entre en un senior a una renta de 3.000 euros, que al final no va a tener la propiedad, pues, creo que va a ser complicado. Creo que va a ser complicado. Complicado, y, al menos al principio. Y menos al principio. Claro. Por eso decía que de momento no estamos viendo o no estamos siendo capaces de encontrar el modelo que funcione, ¿no? Y hay pocos proyectos. He mencionado este de las Arcadias, en Levante hay un par de ellos, en la Costa del Sol de FLAG, creo que se llama, tampoco ha ido muy bien. Estamos ahí todos intentando buscar el modelo, que es lo complicado ahora mismo, ¿no? Luego hay un gap cultural bastante importante. Para un sueco, este modelo pues lo tiene en su país y le parece lo normal. Para un español todavía no. Entonces, el modelo urbano que está enfocado al público español, al público nacional, es bastante más difícil de vender. Y hay poca inercia social todavía. Entonces, bueno, también hay el modelo que os enseñaba antes de Domitis, que es 100% urbano, sería un modelo que estaría enfocado al público nacional y que, bueno, poco a poco va entrando en el mercado y la gente se va acostumbrando a él, pero ese es otra de los retos del senior, es que hay de momento una barrera mental, cultural, a irte a vivir a estos sitios, ¿no? Y a dejar tu casa y a mudarte a un sitio así, mientras que el extranjero lo tiene menos. Y en la costa, sobre todo en Costa Blanca y Costa del Sol, mucho extranjero ya vive allí, con lo cual tampoco cambiarse de esa residencia a otra pues le cuesta menos y en su cabeza pues tampoco es un cambio tan radical porque seguramente muchos de sus amigos o familiares en el país de origen ya están en un sitio parecido, ¿no? Entonces, bueno. Eh, bueno, por terminar y hacer un poco de resumen, los modelos son estos que hemos comentado. En cuanto a los temas más de modelo de negocio, van por esta línea. Es decir, nosotros traía aquí unas slides de construcción industrializada, pero ya no me da tiempo. Como promotores, lo que buscamos es ese producto que os comentaba, ¿no? Que sea lo más adecuado a esa visión que tenemos del modelo de comunidad, de convivencia,
pero a la vez, por supuesto, tenemos que construir rápido y tenemos que construir eficiente. Estamos viendo cada vez más eso, fórmulas de construcción en donde esto está bastante más estandarizado. Utilizamos baños prefabricados, utilizamos fachadas prefabricadas y vamos a un esquema que es lo más estándar posible también en mobiliario y que permita pues esa facilidad de limpieza, etcétera, ¿no? Y luego, pues, ese concepto de que todos nosotros, al final, siempre promovemos con la idea de venderle a un tercero, ¿no? Y que haya y que eso se institucionalice y que terminemos vendiéndole a fondos de pensiones, a aseguradoras, a inversores core, un producto que sea lo que, digamos, lo menos, que tenga el menos riesgo posible. Es decir, riesgo de promoción ya no tendrá, que esté estabilizado, que esté bien operado, que tenga una ocupación alta y que haya comparables en el mercado. Entonces, en el senior, un poco estamos muy al principio de la curva y está costando más arrancar de lo que habíamos previsto por todas estas dificultades, ¿no? Pero yo estoy seguro que en pocos años vamos a ver cientos de proyectos de senior apareciendo porque España al final, tanto por nuestra propia demanda interna como por ser receptores de tantos millones de extranjeros, va a ser el destino para los seniors de media Europa, ¿no? Y bueno, ahí en ese espacio estamos. Por mi parte era esto, era todo. Dejo abierto un minuto por si hay alguna pregunta más, alguna reflexión. Muchas gracias, Jeffrey. A ver si alguno tiene alguna pregunta. Interesante. Estamos un poco lejos, ¿eh? de Europa y Estados Unidos todavía. Sí. Que por otro lado no es mala cosa, ¿no? Por lo que supone como negocio novedoso y que tiene recorrido, por lo menos en España. Bueno, pues si no hay más preguntas, Lo pues dejamos aquí. agradezco la atención y nada, encantado de haber pasado este ratito con vosotros y a vuestra disposición. Pues muchas gracias, Jeffrey. Un placer, como siempre. Y gracias a todos por vuestra atención. Esperamos que os haya sido útil, ¿eh? Cualquier cosa, pues estamos a vuestra disposición. Jeffrey, un abrazo fuerte, como siempre. Un abrazo, Y hasta gracias. pronto. Muchas gracias a Hasta todos. pronto. Adiós.